La ingratitud de un pueblo es el título del mensaje de esta mañana. La ingratitud de un pueblo. ¿Y de qué pueblo es que vamos a hablar? ¿A qué pueblo nos vamos a referir? Es al pueblo de Israel. Ese pueblo que dice las Escrituras que Dios con mano fuerte, con mano poderosa, con su mano extendida, con señales, con prodigios, con milagros, los había sacado desde Egipto, los había salvado, los había libertado desde Egipto y había traído al desierto donde el Señor antes que salieran de Egipto les había dicho: me serviréis en el desierto, sobre este monte me serviréis. Con esa finalidad el Señor había sacado al pueblo de Israel. Y ahora vemos a un pueblo que mientras Moisés está en la presencia del Señor, recibiendo todas las instrucciones con el cual el pueblo tiene que ser liderado, con el cual el pueblo tiene que ser, pues más adelante también amonestado y exhortado o dirigido, esta gente se desesperó ante la tardanza, ante la demora de Moisés, que estaba con el Señor allí. Este pueblo no esperó más. Estaba tan desesperado por llegar a la tierra prometida. Estaba desesperado por llegar ya al lugar donde Dios había prometido. Pero Moisés estaba todavía en la presencia del Señor y se había demorado. Cada persona debe entender que un pueblo agradecido es un pueblo que reconoce la bondad de Dios, reconoce su amor, reconoce su fidelidad y se esfuerza por vivir en obediencia a su voluntad. Todo lo contrario a lo que hizo el pueblo de Israel, pues un pueblo que es agradecido con el Señor siempre va a estar reconociendo la perfecta voluntad de Dios. Ese amor que a través de su Hijo Jesucristo vino a dar libertad y salvación. Esa fidelidad que el Señor dijo que lo tendría y lo ha tenido con el pueblo que realmente cada día busca vivir conforme a su perfecta voluntad. El mensaje es este. Dios examina y conoce el corazón y las intenciones de su pueblo. Dios examina el corazón, Dios conoce los pensamientos de cada uno de quienes ha recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador y se ha constituido pues hijo de Dios. Dios siempre examina, mira lo que está en cada vida, en cada corazón. Y eso es lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Un solo acto de desobediencia evidenció en el pueblo de Israel lo que realmente había en su corazón. En primer lugar, un pueblo ingrato con Dios se corrompe. Un pueblo que no es agradecido con Dios se corrompe. Dice la palabra en el verso 7 al final: tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entendemos que corromper describe algo que está irrevocablemente arruinado y por lo tanto es inservible. La corrupción trajo el pecado. El pecado es la corrupción. Por lo tanto, cuando alguien peca, si no se arrepiente, dice la palabra del Señor, que éste tendrá que morir en su pecado y tendrá que pagar por su pecado, que es la condenación. Y vemos, mis hermanos, en Génesis capítulo 6, 12 al 13, podemos nosotros allí ver que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, habló
a Noé, y les dio las razones y los motivos por los cuales había pensado traer un diluvio y destruir absolutamente toda la faz de la tierra. Y ahí leemos que dice el Señor a Noé: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, es decir, llena de maldad, llena de pecado, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La corrupción trae el pecado trae la muerte, el pecado trae la ira de Dios, el pecado trae el juicio de Dios. Y esto ocurre cuando un pueblo es ingrato con Dios, que se corrompe. El Señor se molestó tanto que incluso le dijo a Moisés: yo no iré con ustedes, les enviaré a mi ángel para que lleguen a la tierra prometida. Pero Moisés, como era un hombre muy humilde y sabía orar demasiado, era un hombre que intercedía mucho por su pueblo, por Israel, le había pedido que si es que él no iba, si su presencia no iba con él, pues él no se movería de ese lugar. Y vemos que Moisés también oró para que perdone Dios a este pueblo, que mejor es, si es que no lo perdonara al pueblo, que borrara a Moisés su nombre del libro de la vida. ¿Qué culpa tenía Moisés? Moisés estaba allí con el Señor. Y el que había pecado era el pueblo y no Moisés. Y vemos allí, dice la palabra del Señor, y el Señor les está diciendo: no solamente que este pueblo se ha corrompido, sino que pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Apartarse del camino. ¿Qué es apartarse del camino? Dejar de obedecer a Dios, dejar de cumplir sus mandamientos, dejar de hacer lo que Dios ha mandado a cada uno de nosotros. Apartarse, literal. Irse a otro lugar, dedicarse a otra cosa, menos a lo que Dios nos ha llamado, menos a lo que Dios ha dicho que nosotros hagamos. Cuando un corazón está corrompido, siempre va a existir el obstáculo del pecado y no lo va a dejar desarrollar esa vida espiritual en las personas. Vemos allí que el apartarse del camino que el Señor los había dado, cuando una de las indicaciones había dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se habían apartado del camino el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que salieron de Egipto? ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde cuando habían visto grandes obras y maravillas de parte del Señor? 30 días llegaron al lugar. Aparte de los 40 días que Moisés estuvo con el Señor. 2 meses casi, mis hermanos. En 2 meses se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. En 2 meses se habían olvidado absolutamente de esas grandes hazañas que el Señor había hecho con su pueblo. ¿De qué te estás olvidando tú? ¿De qué te estás olvidando? De lo que el Señor ha hecho por ti. Cuidado, mis hermanos, y nosotros caigamos en ese mismo error. Por eso Isaías 53, capítulo 53, verso 6, nos enseña la palabra del Señor, mis hermanos. ¿Para qué el Señor iba a venir a esta tierra? Por este mismo motivo que el pueblo de Israel desde hace tiempo había cometido, y el Señor tenía que venirlo a pagar con su vida. 53:6 de Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si el Señor ya vino y llevó nuestros malos caminos que nos habíamos apartado, y el Señor vino y enderezó nuestros pasos, nuestro camino, nos mostró por dónde andar, por dónde caminar, por el camino de la vida eterna, por el camino donde el Señor nos dijo que ningún otro camino lleva al Padre sino a través de Jesucristo. Ese camino debemos andar y dejar de tener un corazón corrompido y dejarnos de corrompernos cada vez más que nosotros nos olvidemos o nos apartemos de nuestro Dios. Es muy peligroso que nos apartemos del Señor. Es muy peligroso. Ahora vemos, mis hermanos, que el Señor le dice, no solamente que es un pueblo corrompido, se corrompió, ni tampoco es solamente pronto se apartaron del mal camino, al mal camino, sino que dice que se hicieron un becerro de fundición. Hicieron un becerro de fundición. Y eso es, mis hermanos, representarle a Dios con una obra que Dios mismo creó, con algo que Dios creó. Siempre pongo este ejemplo. ¿A quién le gustaría que le representen con una mosca, con una pulga, con una hormiga, con un zancudo, aunque tengan las patas bien delgaditas? Pero no, a nadie. A una persona que esté obesa, compararle con una vaca tal vez. ¿A quién le gustaría? ¿Y por qué al Señor sí quieren que le guste? Y dice la palabra del Señor, y se hicieron un becerro de oro, de fundición. Y no solamente que lo hicieron, sino que lo trajeron allí, lo pusieron en un altar y lo adoraron. Lo adoraron. Y le habían ofrecido sacrificios. Le presentaron todas las ofrendas, inciensos. Y no solamente lo hicieron eso, sino que dijeron ellos, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense. Ni siquiera dijo, este es tu Dios. Dijo, estos son tus dioses. Cuando le pidieron a Aarón y le dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Miren que el corazón que tenía el pueblo de Israel en Egipto todavía seguía arrastrando, no habían renunciado. Aparte de que ya habían conocido a Dios, aparte de que ya habían escuchado su voz, aparte de que ya habían visto las señales y milagros y maravillas. Por eso, mis hermanos, los milagros no es una garantía de que una persona puede ser salva, porque todavía tienen corazones corrompidos. El poder ver milagros, hablar en lenguas, hacer prodigios, no es garantía. Tiene que tener un corazón transformado, un corazón que sepa obedecer a Dios. Ellos literalmente habían, mis hermanos, habían transgredido la ley del Señor que está en Éxodo capítulo 20, verso 4 al 5. Es decir, mis hermanos, el segundo mandamiento. Cuando el Señor les había dicho, no te harás imagen. ¿Y qué habían hecho? Una imagen de un toro. Ni ninguna semejanza, dice, de lo que está arriba en el cielo, ¿sí? Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El Señor le dice, no te inclinarás. Y habían hecho un altar y se inclinaron a ellas. Ni las honrarás. Y ellos habían adorado a esa imagen. Y el Señor les da una razón por la cual está pidiendo que no tienen que hacer imágenes. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, habían transgredido este mandamiento que Dios los había dado. Y no había pasado mucho tiempo. No habían pasado mucho tiempo desde que habían recibido la libertad por parte de Dios. En segundo lugar, un pueblo ingrato con Dios es de dura cerviz. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, en la parte final: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y el Señor está completamente seguro de que era un pueblo de dura cerviz. No era mentira, era algo real, era algo verdadero, era algo cierto. Y el Señor dice: yo he visto. Por eso el Señor conoce el corazón, conoce el pensamiento de su pueblo, de quienes lo invocan, de quienes dicen adorarlo, de quienes dicen servirlo. Y vemos allí, el Dios justo ve no solo lo que hacemos, sino lo que nosotros somos. No solamente lo que hacemos, sino cómo somos, cómo actuamos, cómo comportamos, qué tenemos aquí guardado. Y eso le hace a un hombre que tenga un corazón de dura cerviz. Una persona que es de dura cerviz es una persona terca, muy obstinado. Y se refiere a un pueblo que resiste a escuchar la voz de Dios. Se resiste. A un pueblo que quiere seguir a Dios. Se resiste en seguir a Dios, en seguir sus caminos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Un pueblo que no se deja guiar. Un pueblo que demuestra una actitud de rebeldía en todo tiempo, en todo momento. A eso se refiere cuando dice de dura cerviz. ¿No entiende? Ya no comprende. Se le dice, se le habla, se le explica, pero no. A eso se refiere, imagínense, en todas estas características reunía el pueblo de Israel. Y es que solamente a simple vista nos podemos dar cuenta cómo el Señor hizo caer muchas plagas en Egipto, pero ninguna de ellas afectó al pueblo de Israel, ninguna. Y luego cuando ya el pueblo de Israel en el desierto estaba acampando al filo del mar rojo, del mar, allí el ejército del faraón los emboscó, los tenía prácticamente atrapados. Aunque la gente se desesperó, muchos dijeron: vámonos, encontrémonos con el faraón y entreguémonos. Muchos estaban reclamándole a Moisés. Y el Señor le dijo a Moisés: deja de estar orando. Ya te dije que en tus manos está la vara, extiende tu vara hacia el mar. Y el mar empezó a abrirse. La Biblia enseña que el pueblo de Israel pasó el mar en seco. Incluso el ejército del faraón también estuvo cruzando, pero no lograron. Una de las salvaciones, una de las hazañas impresionantes que el Señor hizo en presencia de todo el pueblo. Y ninguno dejó de ser de dura cerviz. Por eso el pecado nos expone a la ira de Dios. Todo pecado trae la ira de Dios. Pues eso era lo que justamente merecía el pueblo de Israel. Y podemos nosotros leer el verso 10.
Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Porque el Señor ya se los había advertido sobre este pecado. Y la palabra del Señor lo considera la idolatría un gran pecado. Un gran pecado. Y estoy hablando de la idolatría. No solamente el hecho de adorar una imagen. No solamente el hecho de tener una imagen. Una estatua. Que el Señor dijo que cuando entres a la tierra prometida lo vas a destruir. Lo vas a quebrar. Absolutamente lo desaparecerás. Todos los altares y todas esas imágenes. Físicamente. Pero también aquí, mis hermanos. En el corazón. Toda idolatría tiene que ser destruido. Incluso de nuestras vidas. De aquí de nosotros. Y ahora, todos los que son idólatras, o tienen un apego a la idolatría, o se inclinan a la idolatría, justamente es un pueblo de dura cerviz. Es un pueblo que se resiste a escuchar a Dios, a decir que solo Él es Dios, es el único. Es ese pueblo que resiste seguir a Dios, que no se deja guiar. Que es ese pueblo rebelde. Y vemos aún así en Éxodo mismo, en el capítulo 34, mis hermanos. Más adelante, cuando el Señor, después de este lamentable suceso, después de este lamentable hecho, el Señor hizo un nuevo pacto, renovó su pacto con el pueblo de Israel, después de que lo había perdonado. El Señor lo dice. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Así como Dios es justo, también el Señor es misericordioso, es bondadoso y sabe perdonar. De este hecho salió el pueblo de Israel. Sí, pero ¿saben qué? 3,000 almas pagaron por su pecado. 3,000 almas tuvieron que pagar por este pecado. El pueblo de dura cerviz no escucha ni obedece las palabras de Dios, ni las de sus líderes. Siempre están en oposición. Se niegan a cambiar de actitud y a seguir la voluntad de Dios, incluso cuando ya son advertidos, como ocurrió y como pasó en este acontecimiento. No quisieron escuchar lo que Dios les había hablado, lo que Dios les había indicado. Tampoco quisieron obedecer las palabras del Señor que les habían encomendado que se lo transmitiera mediante Moisés al pueblo de Israel. Allí estaba Aarón, que era uno de los líderes del pueblo, mientras Moisés no estaba con el pueblo de Israel, pero Aarón tenía que liderar ese pueblo en ausencia de Moisés. Y no le obedecieron, no escucharon, aunque vemos en la palabra del Señor que Aarón nunca se opuso al pedido del pueblo. Por eso Moisés le pregunta, cuando le confronta a Aarón, Moisés le pregunta y le dice: ¿qué te han hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Qué te han hecho? Y vemos, mis hermanos, que después la palabra del Señor nos dice, porque Aarón lo había permitido. A veces como líderes también nosotros, por quizás el miedo de que nos reten, nos juzguen, nos hablen, o nos quiten el cargo, nos muevan del cargo.
hacemos lo que el pueblo pide cuando hay un pueblo que es de dura cerviz. Tremendo. Y se condenan absolutamente todos. Este pueblo se niega a cambiar de actitud. Se niega a seguir la voluntad de Dios, pese de haber sido advertidos. Como el Señor lo hizo, los advirtió. Cuando salgas, llegues a esa tierra, no vas a hacer lo que esa gente que vive ahí hagan. Olvídate todo lo que tenías y hacías en Egipto. Todo. Y se dice, mis hermanos, que Aarón pidió los aretes de las mujeres para poder construir ese becerro. Y eran aretes de oro. ¿En qué lo convirtieron las bendiciones de Dios? Cuando el Señor le dijo, no vas a salir con las manos vacías de Egipto, vas a despojar todo. Y vas a pedir a tus vecinos todo, joyas, aretes, todo. Y salieron con mucha riqueza el pueblo de Israel. Pero ¿para qué les sirvió la riqueza? Las bendiciones que Dios les había dado. ¿Para qué? Se dice, mis hermanos, que los egipcios utilizaban aretes en representación y en señal de respeto y adoración al Dios de los egipcios. Por una parte les quitó, ¿sí?, solamente esa representación de sus orejas, pero de aquí no los pudo quitar Aarón. Todavía seguían siendo un pueblo de dura cerviz. Tercer lugar, un pueblo ingrato con Dios se inclina al mal. Y así lo dice el verso 22 en la parte final. Dice la palabra, y respondiendo Aarón, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Aarón le estaba diciendo a Moisés, tú conoces al pueblo que es inclinado, es llevado por el mal. Y esto es una característica inherente al ser humano. Desde el mismo momento en que entró el pecado al mundo y el hombre pecó, ustedes habrán escuchado sobre el pecado original, pero también hay el pecado personal. El pecado original, mis hermanos, el Señor ya lo vino a quitar. El pecado personal es aquello que cada uno de nosotros lo cometemos. Y esto sucedió al pueblo de Israel. La constante lucha entre el bien y el mal dentro del corazón humano. Una constante lucha. Ese pecado que abunda, que está todavía. Podemos ver en Génesis capítulo 6, verso 5, mis hermanos. Nuevamente nos vamos al inicio. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. O sea, el deseo de siempre estar pecando, haciendo lo malo. No robarás, roba. No hurtarás, hurta. No dirás falso testimonio, y eso hace. No codiciarás, y eso hace. Entonces, siempre están inclinados. Como dijo Pablo, lo que yo quiero hacer no hago, pero lo que no quiero, eso mismo termino haciendo. Por eso Pablo oraba mucho y también enseñó a la iglesia que tenemos que orar mucho, para que en nuestras vidas haya frutos del Espíritu Santo. Y podamos nosotros, ¿sí?, estar bien apegados al Señor Jesucristo para poder dar muchísimo fruto. Vemos que la culpa por el pecado es como un billete falso que todos quieren pasar a otros y que nadie quiere quedarse con ese pecado, con ese billete. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Vienen, ay, ¿quién me habrá dado ese billete falso? No, yo no quiero quedarme en mis manos. Alguien más tiene que, así como yo fui estafado, alguien más tiene que ser. Imagínense, eso es lo que hace el diablo.
el enemigo. No les estoy diciendo diablo a los que hacen esto, pero también está mal. Sino que el diablo no quiere condenarse él solito. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Para quién fue hecho o construido el infierno, el lago de fuego? ¿Qué dice la palabra del Señor? Para Satanás y sus ángeles. Pero todo aquel que hace lo malo, todo aquel que está en iniquidad, está condenado. Y Juan claramente nos habla. El que cree y es bautizado, dice, es salvo. Mas el que no cree, ya ha sido condenado. Tiene que creer y tener fe en el Hijo de Dios. Entonces, la culpa por el pecado es así. Y vemos nosotros en Génesis capítulo 3, versos 12 al 13. Cuando Eva pecó, ¿a quién le culpó? A la serpiente. ¿Sí? A la serpiente, pero vamos en orden. ¿A quién Dios le llamó la atención? Primero, Adán. Por eso nosotros los esposos o padres somos los primeros que vamos a rendir cuentas delante de Dios. ¿Cómo está la esposa? ¿Cómo están los hijos? Y Adán dijo, la esposa que me diste, ¿no? Como que él hubiese tenido la posibilidad de escoger, como ahora muchos quieren escoger. Por poco llaman a un concurso, ¿no? Y de ahí escogen. Pero cuando la palabra del Señor nos enseña y nos dice, y la trajo al hombre, quien nos da una esposa es el Señor. Y lo confirma Adán, porque dice, la mujer que me diste. Y luego el Señor va y le pide cuentas a la mujer. Miren en el orden que el Señor pedirá cuenta. Y la mujer dice, es que la serpiente, ¿no? Miren, mis hermanos, cómo se lanzan, ¿no?, la responsabilidad. Y nadie quiere asumir su responsabilidad. Nadie quiere decir, sí, yo pequé, yo fallé, perdóname. No reconocieron. No reconocieron. Y es más, se fueron a esconder de la presencia del Señor. Como que si Dios no hubiese sido omnipresente. Y vemos, mis hermanos, que cuando hay un corazón que está siempre inclinado al mal, o un pueblo que siempre está inclinado al mal, siempre va a buscar evadir responsabilidad sobre el pecado. Siempre va a estar echándole la culpa a ella o a él o a este otro. Siempre, mis hermanos. Y nunca se va a hacer como estábamos viendo en la vigilia, mis hermanos, un examen, un autoexamen. Nunca se va a probarse a uno mismo en dónde caí. ¿En qué momento fue que me descuidé de esta salvación tan grande? ¿En qué instante me descuidé y dejé pues que el enemigo me tentara o me atrapara o pusiera sus pies para yo poder caer? ¿En qué momento? Porque vemos en el versículo 23 y 24 que allí dice la palabra del Señor, dándole una respuesta tibia a Aarón, a Moisés. Miren lo que le dice. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es decir, Aarón le estaba como que un poquito dándole la responsabilidad a Moisés, diciendo como que Moisés, es que tú te demoraste mucho. ¿Qué quería que yo haga? ¿Ah? Amados hermanos, que esto se escuche ahora en la actualidad, es que el pastor no estaba, es que el líder no estaba. ¿Y qué dice el Señor? A cada uno el Señor nos ha dado, mis hermanos, para poder acercarnos a Dios y poder pedir al Señor sabiduría, discernimiento y poder decidir en favor de todo el pueblo qué es lo mejor para él y cuál es la voluntad de Dios para ese pueblo. Miren cómo actúa y obra. El 24, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro.
Imagínense, una respuesta tibia, incompleta. Aarón nunca se quiso hacer responsable. Es que yo pedí todos los aretes, todos los zarcillos de oro, lo puse allí en el fuego y lo empecé a moldear y empecé a construir y los presenté. Es más, hasta hice un altar y los di para que pusieran ellos ahí. Y los iba a santificar y decir el día de mañana, vamos a presentarlo y vamos a hacer fiesta. Nada de eso dijo. Amada iglesia del Señor, un pueblo que se inclina al mal siempre va a evadir su responsabilidad. En cuarto lugar, un pueblo ingrato con Dios se desenfrena. Verso 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, Moisés se dio cuenta cómo este pueblo se había pervertido, se había desenfrenado. Es decir, era un pueblo que no tenía control. A pesar de que había un líder y este era Aarón, ni él siquiera pudo, mis hermanos, controlarse. Estaba desenfrenado. Una persona que actúa o un pueblo que no tiene control, siempre, mis hermanos, van a ser muy libertinos, o sea, se van a dedicar al libertinaje. Porque no van a obedecer a la autoridad que Dios puso en la iglesia. En este caso, al pueblo de Israel no obedecieron, ni hicieron caso a Aarón, que era el líder que el Señor había puesto. Siempre van a estar desobedeciendo y van a ser indisciplinados. Por más que se les corrija, que se les hable, y ahí mismo, no quieren obedecer. No quieren hacer caso a la autoridad que Cristo ha puesto y les ha dado. Es como decir una esposa sea rebelde contra su esposo. Es como cuando los hijos son rebeldes contra sus padres. ¿Cómo te sientes tú? Ahora, tráelo eso a la iglesia. Si tú actúas y comportas de la misma forma y de la misma manera ante la presencia del Señor, ante el líder o ante la autoridad que Cristo ha puesto en la iglesia. Entonces, el pueblo de Israel estaba descontrolado, mis hermanos. Un vehículo que haya perdido los frenos, por más que el buen chofer haga una muy buena maniobra, termina estrellándose, termina descarrilándose, porque no hay control. Aunque pueda intentarlo, pero la velocidad, mis hermanos, la gravedad misma del vehículo no va a poderlo. Pero si ese vehículo tuviese frenos, aunque se quedara sin la dirección, pronto podría reaccionar, ¿verdad? Y poder detenerse. Pero un pueblo que está desenfrenado no acepta liderazgo, no acepta disciplina, no acepta ser obediente al Señor, y la libertad que Cristo ha dado lo utilizan para mal en peor. Israel había roto los vínculos de lealtad con su Dios, pero también habían perdido la integridad de su corazón. El Señor los había dado libertad para que puedan servirle a Dios en el lugar que el Señor les había indicado. Pero ellos utilizaron esa libertad para hacer que la ira de Dios se encendiera contra ellos. El Señor les había dado a ellos esa salvación de la esclavitud y fueron al desierto a ser esclavos de la idolatría. Vemos que fue una vergüenza perpetua para el pueblo de Israel al haber cambiado su gloria en la semejanza de un buey. Por eso el Señor dijo que Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Salmos capítulo 106, 20. Podemos nosotros leer la palabra del Señor. El salmista, recordando este hecho, escribió lo siguiente, mis hermanos. Salmo 106, 20.
Allí vemos, mis hermanos, la palabra del Señor hablando y enseñando a cada uno de nosotros. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Imagínense. No, olvidaron al Dios de su salvación. Olvidaron al Dios de su salvación. Un pueblo que se desenfrena hace justamente eso. Ya se olvidan de lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Desconocen el merecimiento de Cristo. La honra, la gloria, la alabanza y la adoración ya no es para Cristo, es para el hombre, es para el yo. Ahora quieren que les aplaudan a los artistas, a los pastores, a los que predican. Se olvidan prácticamente quién los ha libertado, quién los ha salvado. Esa es la forma de actuar y de comportar de un pueblo que se desenfrena. Porque el Señor envió a su Espíritu Santo para que pueda ser guiado y dirigido y respaldado por el Espíritu Santo todo creyente, todo hijo de Dios. Pero el que se desenfrena no tiene la guía ni la dirección del Espíritu Santo. Y eso fue lo que le faltó al pueblo de Israel. Pero nosotros, la iglesia, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso, un pueblo ingrato con Dios, en primer lugar habíamos dicho que se corrompe, nunca se olvidan. Se corrompe. En segundo lugar, es de dura cerviz, no se deja guiar. No se deja guiar. En tercer lugar, se inclinan al mal. Siempre van a estar pensando en pecar, no importa, aunque les adviertan. En cuarto lugar, se desenfrena. Es evidente, mis hermanos, que el ser humano que permanece alejado de Dios, pueda traspasar todos los límites morales y caer en las más bajas aberraciones. Por eso empecé diciendo que es muy peligroso alejarse o apartarse de Dios. Porque no vas a tener guía, no vas a tener dirección, no vas a tener unción, ni alguien que te hable a la mente o al corazón y te diga, esto está mal. Y vas a caer en las profundidades de las tinieblas y ser condenado. Todo aquel que es nacido de Dios, dice la palabra del Señor, que vence al mundo por nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas todas las cosas. Por eso un cristiano, un hijo de Dios que está en Cristo es una nueva criatura, pues ya no hay corrupción en su vida, ya no es un pueblo de dura cerviz, ya no está inclinado a hacer el mal, ni tampoco es un pueblo desenfrenado, porque hay el Espíritu Santo, lo está guiando y lo está dirigiendo. Y aquel que todavía sigue siendo corrompido, aquel que todavía tiene un corazón duro para servir al Señor, o que se inclina al mal, o se está desenfrenando, tiene que arrepentirse, tiene que nacer de nuevo. Ahora, quizás me estarás preguntando, ¿podemos nosotros dejar de ser un pueblo ingrato con Dios? La respuesta es, mis hermanos, sí. Porque tenemos una promesa de parte de Dios y que lo dijo el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 9. Dirigiéndose a la iglesia, a los que hoy estamos aquí. Mas vosotros sois linaje escogido, un pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la promesa para el pueblo que realmente ha entregado y ha nacido de nuevo. Ya no hay más corrupción, ya no todavía siguen siendo duros al servir,
o inclinados al mal o desenfrenados. Amada iglesia del Señor, ¿cuánto tiempo ya hemos dejado el mundo? ¿Cuánto tiempo ya hemos salido del mundo? Si todavía aún existe en el corazón de nosotros todo aquello que el pueblo de Israel pudimos identificarlo de lo que tenían, corrupción, todavía eran duros de servicio, estaban inclinados al mal, todavía desenfrenados. Si todavía hay algo de eso en nosotros, es porque todavía no hemos nacido de nuevo. Pero Dios es fiel y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele de castigar, mis hermanos. Es ahora que nosotros tenemos que volver a Dios, volver al camino que el Señor nos dejó que camináramos. Que volvamos a esas sendas donde Cristo Jesús caminó y dijo que nosotros andaríamos. Acuérdense que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo y hay que hacer su voluntad. Seamos agradecidos siempre con el Señor. Y un pueblo que agradece al Señor, le obedece, le ama, hace su voluntad, le cree y tiene confianza en el Señor. Y deja toda la maldad, detesta la maldad, rechaza la maldad, no lo acepta. Es más, un pueblo que ama a Dios solamente le tiene como Dios a Jesucristo de Nazaret, Padre y el Espíritu Santo que está con nosotros. La idolatría, amada iglesia del Señor, tanto física como del corazón, hace evidenciar lo que es un hombre delante de Dios. Y eso trae pecado y el pecado trae destrucción de esa persona. Que el Señor los bendiga.